Hola, hola, ¿cómo están? Un nuevo programa de Oráculo Urbano aquí en Radio Hoy. ¿Cómo está, Kirita? Muy Sexto bien, ¿cómo programa están? ya. Sexto programa. Oye, cómo se pasa el tiempo, Se ya llevamos pasa mucho. volando. ¿Qué me Primer decís? programa de mayo. Primer programa de mayo, ya sexto programa de esta primera temporada de Oráculo Urbano. Así que quiero recordarles que pueden vernos a través de streaming en vivo en www.radiohoy.cl y también a través de la señal de Zapping TV, el canal 131. No se olviden de seguirnos en Instagram, Oráculo Urbano, y también en @radiohoycl. Nos venimos con un tremendo programa hoy día, Kitita. Tenemos el tremendo tema y el tremendo invitado que vamos a ir luego a presentar. Primero que todo, ponernos en contingencia el tema de hoy, qué y cómo aprendemos del estrés y las emociones, entendiendo en esta contingencia pandémica, ¿no? Que justamente nos ha hecho toda la vida más compleja, justamente el estado de salud mental y emocional está un poco en desequilibrio, entonces justamente este Así tremendo es. tema lo vamos a profundizar junto a nuestro gran y queridísimo invitado. Por favor, Kitty, preséntalo. Bueno, para ustedes vamos a presentar también, decirles que vamos a presentar una cápsula en una entrevista. A nuestro entrevistado es Héctor Burgos, él es psicólogo, es biólogo además, ¿eh? Nos estaba contando que en sus inicios, en sus pregrados, biólogo, psicólogo, doctor en psicología y director del Magíster de Psicología. Psicología de la Universidad Mayor. Así es que nos vino a responder un montón de preguntas acerca de cómo entendemos, ¿cierto?, las emociones y que vienen muy atingentes al tema de hoy. Nada más, por Romy. Justamente. Vámonos junto con Héctor a conocer, a profundizar en el interior de nuestro cerebro, ¿cierto? Y cómo funcionamos con estrés, bajo presión y, por supuesto, atendiendo a la pandemia, ¿cierto? Que bien tú Exactamente. nombrabas. Vamos entonces a esta entrevista en este primer bloque. Cuando quieras, Mike. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estés escuchando. Este es el sexto capítulo de Oráculo Urbano y el día de hoy, en esta entrevista, tenemos a un tremendo invitado. Por favor, por acá, Romina Palominos, de Oráculo Yo, Urbano, yo, Kitty González, y por favor, preséntanos a nuestro tremendo invitado. bajo la modalidad de nuestro tema el día de hoy, que Romina, ¿me lo puedes decir, por favor? ¿Qué y cómo aprendemos del estrés y las emociones? Dejamos entonces, bueno, estamos con Héctor Burgos, profesor de neurociencia y psicología, director del Magíster de Neuropsicología de la Universidad Mayor, doctor en psicología. Un seco máximo, por favor, saludemos y ya entramos en vereda con Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenidísimo. Es, me siento extraño así cuando me dicen tremendo, así como que fuera demasiado, no, nunca tanto como otros colegas, por ejemplo, Humberto Maturana, que acaba de fallecer, por ejemplo. Una Oh, tremenda Esos son pérdida. tremendos. Claro, una nosotros tremenda pérdida. somos seguidores, algunos, ¿ah? Y Así bueno, es. una tremenda pérdida para Chile, para el mundo y para la ciencia. Pero dejó bastante, algo importante. De él vamos a mencionar algunas cosillas por ahí entre medio. ¿Mm? Qué estupendo para conmemorar, ¿cierto? Estaba ¿Cierto? escuchando la radio y también se siente mucho su ausencia, su pérdida, es bien sentido a nivel nacional y a nivel mundial, porque era reconocidísimo, es reconocidísimo a nivel mundial. Héctor, para entrar en vereda y justamente tomándonos de todas las enseñanzas, ¿cierto?, de este tremendo filósofo. eh, Quiero entrar a fondo hacia la emocionalidad que nos surge, porque hemos hablado mucho de las emociones en este programa, pero nos gustaría saber cómo funciona, si es que tienen, porque uno dice, me siento mal o me siento bien. ¿Hay emociones buenas o emociones malas, por ejemplo? O hay quienes dicen que las emociones no se tienen, o son controlables las emociones. Ahí yo sé que nos podemos extender bastante. Quiero preguntarte primero, si está bien cuando decimos me siento mal o me siento bien, porque es lo que siento, ¿cierto? Lo que siento es lo que pienso acerca de lo que siento. Cuéntanos un poquito más de las emociones. Eh,
bueno, ese punto es interesante y, bueno, Maturana abordaba algo al respecto. No existen emociones buenas ni malas. El término bueno o malo viene de nuestra cultura más bien greco-romana, Occidental. yo diría judaica también. ¿Ah? Entonces, estamos fuertemente influenciados por una situación religiosa. Entonces, existe lo bueno y lo malo. Y parece que bajo ese paradigma, podríamos decir, todo lo calificamos de bueno o malo. Las emociones son. Y simplemente porque son, bueno, están en nosotros y tenemos que comprenderlas. Se expresan como agua, se expresan como si fuera un tsunami. ¿Ah? Tú te acordarás de algunas clases en las cuales explicábamos los tsunamis que nos pasan a nosotros y cada emoción es un tsunami lleno de aguas internas y literalmente aguas internas, hormonas, neurotransmisores, y eso permite que nosotros finalmente expresemos algo. Entonces la emoción siempre se va a expresar. Y ese Siempre se va a tsunami desbordar, Héctor. siempre se desbordan, la tendencia es que se desborden, siempre, siempre. ¿Serán Ahora, tan incontrolables? Porque nosotros los actores, hablo desde mi paradigma, digamos, trabajamos con las emociones, por lo tanto nos toca conocer nuestras emociones para trabajarlas. Sin embargo, desde la experiencia y los poquitos años de circo que llevo conmigo entre la docencia y la actuación, eh, yo creo que estoy años luz todavía de conocerme y de poder controlar mis emociones, porque muchas veces se me la, desbordan en clase o en el escenario, ¿cierto? Le pasa también En la a los vida, terapeutas, sí, que trabajamos constantemente con las así emociones. es. tú misma tienes que haberte dado cuenta y lo dijiste en el fondo, tú todavía no controlas las emociones y nadie las puede controlar. Las emociones son incontrolables, son de manifestación absolutamente espontánea, automática, inconsciente, involuntaria, es decir, se expresan simplemente como tsunami o como sea, es decir, se expresan simplemente. Ahora se expresan con todo el cuerpo, porque esto de las emociones, es decir, en el fondo hay zonas del sistema nervioso que envían señales a todo el cuerpo y todo el cuerpo se expresa. No podemos atajarlas. Ahora, no solamente las emociones, sino que también los impulsos, que son previos a las emociones. Todo eso configuran la afectividad en el individuo. Entonces, finalmente, cuando se expresan, recién nosotros podemos incorporarlo dentro del sistema sensorial y decir, acabo de meter la pata, acabo de reírme, acabo de apenarme, acabo de, no sé, pues, de que algo me pasó contigo y eso ya sucedió. ¿Ah? Y claro, el cerebro empieza a cognitivizar eso y eso es lo que nosotros pensamos, así como quimera, como utopía, que controlamos las emociones. No, la emoción ya se expresó, ya metimos la pata ya, y sobre todo ustedes que son damas, se dan cuenta inmediatamente cuando hay una emoción detrás, al tiro, inmediatamente. Tenemos más Entonces, sensibilidad del cerebro femenino a darnos cuenta, a hacer la síntesis cerebral, ¿ya? Al pensamiento, a la parte mental de lo que fue una emoción, a la elaboración de la idea de lo que es una emoción versus el cerebro sí, masculino. hay algunos estudios que refieren algunas características del sistema límbico, que es parte del cerebro humano, del cerebro mamífero en general, de todos los mamíferos, en donde eh, hay una morfología que es distinta en algunas zonas. Entonces, por ejemplo, eh, no es absoluto, lo que yo voy a decir no es absoluto, pero la tendencia, ¿cierto? Estadística, digamos, en un porcentaje, es que la mujer tiene más desarrollado un área de esta zona límbica. No las voy a mencionar Perfecto. acá, ¿cierto? Pero esas zonas límbicas son las que evalúan el contenido emocional de los estímulos. Ah, perfecto. Entonces,
eso lo que hace la dama y el varón. Ahora, el varón, si ustedes se fijan, en la historia evolutiva nosotros teníamos que estar preocupados de otras cosas, por decir, a lo mejor de pensar en ir a cazar, por Ir a ejemplo, casar. en proveer, ¿cierto? De ahí viene todo eso. Eso es dentro de la evolución. ¿Ah? Entonces, El bueno, cerebro reptiliano. el cerebro es distinto, el cerebro es totalmente distinto funcionalmente. Yo veo la estructura de un cerebro femenino, un cerebro masculino y no hay diferencia, ¿ah? No hay mayores diferencias, ¿sí? De significación, ¿cierto? Diferencias no existen. ¿Ah? Romy, el cerebro reptiliano, o sea, los poetas, digamos, hay neurocientíficos, somos todos poetas porque les ponemos nombres así, de ese tipo. Entonces, alguien le puso cerebro reptiliano, cerebro mamífero, cerebro humano. Eso es. No es que sea un cerebro reptiliano, lo que pasa es que dentro de la evolución tenemos nosotros mucho de reptil, mucho de los primeros mamíferos, mucho de toda la escala hacia atrás. De hecho, nosotros nos parecemos cerca de un 40, un 45%, somos similares a una bacteria, ¿ah? En un Wow. 40%. ¿Ah? Ahora, claro, la bacteria No había no tanta tiene distancia cerebro, entre el COVID y no tiene, nosotros. claro, no tiene cerebro, Bueno, es un virus, claro. pero... Pero un Eh, chimpancé, un bonobo, por ejemplo, bueno, nos parecemos un poquito más, ¿cierto? Ya estamos cerca del 90 y tantos por ciento, 99% por ahí. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que nos hace humano a nosotros? ¿Ah? Es decir, el humano no es humano por sí mismo. Es decir, de atrás tiene toda su carga su carga histórica, digamos, evolutiva, en donde está toda la creación misma, desde la primera organización de vida que hubo. Entonces, eso de cerebro reptiliano no es muy exacto, no es muy exacto, pero Es creo que más se bien sí, poético refería, que realidad. perdón, creo que claro, se pero refería, Héctor, para poder al entenderlo, ¿sí? Te explico al tiro, Kitty. Eh, lo que es reptiliano es que el reptil, por ejemplo, él no tiene emociones. Él no tiene emociones. En cambio, el mamífero sí tiene emociones. Entonces, el reptil, ¿qué es lo que tiene? Impulsos, nada más. a Es eso, decir, actúa por necesidad. El humano también actúa por necesidad y también tiene impulsos. También pero somos tiene, impulsivos nosotros. pero después del ¿Te impulso fijas? viene la emoción, por ejemplo, y De después la ahí viene la emoción, cognición, correcto. y después la cognición. Exactamente, Como en niveles de exactamente. respuesta. De eso yo me acuerdo de las clases con Héctor, que Es, valga el recuerdo, ¿cierto? O hacer mención a que fue mi profesor de neurociencia del aprendizaje en el magíster de docencia. Así que era una de las materias que me quedaron y que gracias a eso también, a ese recuerdo significativo que dice relación con la emoción que entró a mi cerebro límbico, me hizo también traerlo a este programa porque es muy interesante, profe, y quisiera darle el pie a Romina con la siguiente pregunta, porque cuando nos estresamos surgen otras emociones, ¿verdad? Claro, justamente ya que estamos ahí profundizando en las emociones y en este aprendizaje también de un estado de estrés, ¿cómo justamente nos damos cuenta, Héctor, de que estamos estresados? ¿Cuáles serían los síntomas o las emociones o estas características físicas que decías tú, que el cuerpo también habla por sí solo? sí. Primero hay que distinguir que el estrés no tiene que ver con la emoción. El Ah, estrés ya. es una manifestación distinta, es de otra parte del sistema nervioso. El sistema Perfecto. límbico que mencionábamos delante es el que tiene que ver con el procesamiento de los estímulos, digamos, de la información de los estímulos para poder nosotros interpretarlos como emociones. Ahí existen dos emociones, así, dos emociones que son Básica. básicas, o son displacenteras o placenteras. Ok. Entonces nosotros siempre, frente a cualquier estímulo, vamos a tener una emoción displacentera y una placentera, y al mismo tiempo, las dos. Pero
O sea, todo lo que nos genera placer nos puede generar displacer en un cierto porcentaje. Exactamente, igual que el yin y lo y el contrario yang. también. O sea, como Igual que que el yin, me asusta pero me gusta. sí, Algo igual así. que el yin y el yang, sí, correcto. Buena. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y por qué? Porque las vías llegan a las dos zonas, a zonas que tienen que ver con el procesamiento de la información emocional y finalmente es interpretado como placer y en otra parte es interpretado como displacer. Al mismo tiempo, el cerebro, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro toma esta información, la vuelve a reevaluar, pero ya con cognición. ¿Ya? Y mientras se está expresando, el cerebro está trabajando en el proceso. Digo, ¿cómo reacciono frente a esto? Tengo un león al frente y claro, y uno dice, es raro que yo sienta placer viendo un león al frente. ¿Ya? Pero claro, pero el cerebro aprende que a lo mejor va a aprender algo del león, ¿cierto? Va a aprender algo de esa situación. Entonces, tiene otro procesamiento mucho más lento. ¿Ya? Y finalmente nosotros asociamos que el placer va a ser tirado a lo bueno, ¿cierto? Y el displacer va a A ser sentirme bien. más como sentirme no muy bien. El Pero no todo lo que nos sentirse, hace, perdón, y aquí hago la salvedad, ¿cierto? Que no todo lo que nos hace bien nos hace sentir bien. no O sea, que hay necesariamente. cosas Ahora, que nos hacen mal, pero nos hacen sentir bien, y ahí es donde caemos, por ejemplo, en las adicciones, ¿ya? Que correcto. a mí me gusta el chocolate y como más de la cuenta, o a mí me gusta como me hace sentir tal o cual sustancia, independiente que sea legal o no, ¿ya? Claro. Y caigo, claro, digo El, caigo, cir- no en forma personal, el- sino que genérico. correcto. El circuito del placer, lo que tú estás diciendo, eso nos lleva a la adicción. Es decir, yo puedo aprender con ese circuito del placer a ser adicto. Y eso ya es un aprendizaje patológico, ¿te fijas? A tanto así como el displacer, pues, con el displacer, por ejemplo, con el miedo, la rabia, la pena, ¿cierto? Entonces nos generan, nosotros tenemos la idea del displacer. Entonces, claro, yo puedo aprender otras cosas con eso. Puedo aprender aquí a ser violento, puedo aprender a ser, qué sé yo, depresivo, ansioso, ¿te fijas? Claro. Ahora, eso que estoy hablando de emociones es distinto al estrés que me pregunta Romeo. El estrés es más básico todavía, Es más una primera reptiliano, respuesta, es más claro, reptiliana, es más instantánea. es más propio del pedazo de reptil que tenemos nosotros, es decir, ¿ah? Que es tronco cefálico. Eso. Entonces, lo primero que nosotros hacemos frente a un estímulo, frente al medio, frente a la pandemia, por ejemplo, en este caso, frente a la muerte, por ejemplo, de un personaje tan importante para Chile, ¿cierto? Por ejemplo, Maturana u otros. ¿Ah? Ujú. ¿Qué es lo que pasa primero? Primero es una reacción refleja frente a eso que no nos damos cuenta y la segunda es este estrés. Este estrés. Entonces nos provoca un estrés, primero. ¿Qué es la primera respuesta? Una respuesta de alerta. Es una respuesta de, qué sé yo, ¿qué pasa? ¿Ah? Es decir, cambió el tiempo, bajó la temperatura, bajó la glucosa en la sangre, Subió el cortisol. hambre, hambre. Entonces, Subió el cortisol por eso, alguna, no, eso o no es la cortisol. adrenalina. No, No eso no es es cortisol. cortisol. No, eso es una alerta. Es una alerta del sistema nervioso que tiene que ver con un sistema que es autonómico, que es espontáneo, y eso nosotros lo interpretamos como un estrés de alerta, de Mm. alerta. Detrás de eso viene una hormona que se llama adrenalina. Esa hormona adrenalina, ¿ah? Es la que nos pone en un estrés de acción. Entonces arrancamos, ¿cierto? Huimos o nos enfrentamos, pues si está el león al frente, es decir, voy contra el león o salgo arrancando, ¿no? O me escondo, qué sé yo, cualquier cosa. Me Ahora, si imaginé ustedes la se fijan, montaña eso es, rusa. Me quiero bajar. claro, O sí, que somos sí, capaces de eso es hacer cosas o impulsivo. de sacar fuerzas, perdón, o de sacar fuerza y puedo ser capaz de levantar un tronco, levantar un auto si está mi hijo debajo. Una cosa Eso así. adrenalina, eso adrenalina. Adrenalina. Entonces, yo con la Reacciones adrenalina, ¿cierto? que Esas son reacciones impulsivas que están dentro del mm, impulso nuestro. Ya estamos en esa parte del estrés de acción, después de la alerta, estamos en un estrés de acción que es muy bueno,
porque en el fondo, ¿por qué estamos aquí? Estamos motivados, ¿cierto? Bueno, eso es, la adrenalina nos trajo para acá. ¿Ah? Es decir, nos impulsó algo. ¿Qué es lo que le impulsa a la gente, digamos, impulsivamente, ¿cierto? Lo impulsivo, a hacer fiesta ahora en medio de la pandemia, ¿cierto? Y a no contemplar Me junto nomás. las reglas sanitarias. Impulso, por cierto, eso es la adrenalina y se dejan llevar. O sea, todavía no llega al cerebro ni a las emociones ni una cosa, ¿te fijas? ¿Ah? El tercer Puede paso provocar. es la emoción. Ay, perdón. El tercer Ya. paso es la emoción. ¿Y cómo la distingo? La distingo del estrés, la distingo de la necesidad, del impulso. ¿Cómo lo distingo? Porque eso me genera placer o displacer. Cuando yo llego al momento del placer o displacer, estoy hablando de... Cuando ese displacer y ese placer lo conecto con un objeto, lo conecto con alguien, lo conecto con algo, entonces ahí entro a una fase cognitiva que ya es superior. Entonces, si ustedes se fijan, Y luego la luego cognición. me perdieron de nuevo, y Sí, luego pero la no importa, te cognición, completo entonces yo. ahí yo puedo decir, ah, ya, ahí puedo decir yo que aprendí algo. Y ahí puedo ver si puedo controlarlo o no, qué sé yo, puedo hacer algo pero con lo que ya sé que sucede. Entonces la O sea, cognición la me permite, y eso racionalización, en lo humano, sí, sí, la racionalización en el fondo el viene humano en un. tenemos, claro, el humano tiene la posibilidad de poder evaluar todo eso que ha sucedido, de conocerlo, de entenderlo y anticiparlo, pero no controlarlo. Y ahí está el Yo aprendizaje, ¿ah? pienso que En creo que lo controlo. anticiparlo. Claro, Creo, ¿ah? yo creo Porque que a lo veces ¿Les controlo. tenemos que No, parece tropezar de si... creo nuevo que con lo la misma controlo. piedra para poder aprender. Yo creo que lo controlo. ¿Les parece si Claro, profundizamos entonces enseguida con respecto a eso, Héctor? ningún problema. Ningún problema. Y ahí estamos de vuelta, ¿cierto? Con tremenda entrevista. No sé si los más seguidores, ¿cierto? De la neurociencia o incluso el público en general, todos nuestros auditores han enganchado con tremendo tema, porque de verdad, Romy, a mí me parece que el estrés no es tema solo de algunos. Hoy en día el estrés es tema para todos. Y para seguir profundizando, entonces nos vamos a ir a una pequeña, cortita pausa comercial después de un temón, ¿o no, Romy? Así es, y este tema musical justamente fue elegido por nuestro querido invitado porque le dimos ese regaloneo, que qué le gustaría escuchar en esta pausa comercial, y bueno, nos vamos a ir con Celtic Woman. El tema es You Raise Me Up, es un tremendo tema, escúchenlo por favor, pongan atención, bálsamo para la almita. Y ya estamos de vuelta, ¿cierto? De nuestra pausa, entretenidísimo, ¿cierto? Con el tema musical al que nos llevó el doctor Burgos. Y estamos de vuelta, nos vamos a ir a la segunda patita de esta muy interesante entrevista con este psicólogo investigador en neurociencia, no sin antes recordarnos, ¿cierto? Las redes sociales con Romy, por favor, Romina, y nuestro WhatsApp de la radio para que aceptemos todas sus opiniones, todas sus preguntas. Comentarios, y preguntas. Comentarios. Eso, chiquillos, recordarles que estamos conectados a través de Radio Hoy, en Radio Hoy CL, y a través del WhatsApp de la radio, el más 569-87289606, y a través del Instagram de Oráculo Urbano. Nos vamos a ir a una pausa musical y comercial, y el siguiente tema que vamos a escuchar, por supuesto, con la queridísima llamada Fran Valenzuela, con el tema Esta Soy Yo. Entonces, retomando, Héctor, con respecto a lo que estábamos profundizando justamente de esta etapa ya más cognitiva con respecto a cómo detecto el estrés. Te doy el pase para que puedas hacer ahí el cierre de esta profundización, de este tema. Ya. A ver, hay que estar dentro de este contexto. Lo primero que vamos a manifestar nosotros dentro de lo que es esta afectividad nuestra es la parte estrésica, la parte respuesta motivacional, impulsiva,
de estrés que llaman algunos, el estrés se manifiesta al tiro inmediato. Eso es una respuesta estrésica al tiro. Acuérdense de eso. Primer estrés es alerta. El segundo estrés es el que nos hace hacer cosas increíbles. ¿Ah? Wow. Como estar aquí, como estar aquí. ¿Ah? ¿Ah? Eso. ¿Ah? Y luego viene la emoción que es el displacer o el placer, ¿cierto? Y por eso distinguimos esa primera respuesta impulsiva de lo que es la emoción. La emoción la reconocemos cuando hay algo que es displacentero o algo que es placentero. ¿Ya? Eso ya se expresó ya. Lo que yo decía delante, se expresó. Entonces ya no podemos volver atrás. Metimos la pata, como decimos nosotros. Ya, metimos la pata. Lo dijiste, ya. Y bueno, lo dije. Y apechugue, ¿cierto? Como decía Hágase eh, cargo. un cura, claro, un cura que fue educador mío ahí, ¿ah? Decía, bueno, tenéis que apechugar, po". Sí, hay que apechugar. Yo no Claro, entendía, el pero después lenguaje ya empecé a terapéutico entender. es, claro, el lenguaje terapéutico es hágase Claro, cargo de hazte tanto cargo, claro, de esa coherencia de lo que pienso, lo que digo y lo que hago. eso. Enfrente, pro a la tormenta, eso, Mm, pro a la tormenta, enfrente la consecuencia, ¿ah? Porque eso es real, eso es lo que está ahí. ¿Ah? Bueno, eso es. Después de eso, y algo interesante. eh, ¿Cómo reconocemos el placer? Alegría, así de simple. ¿Y cómo reconocemos el displacer? Miedo, rabia mm, y pena. Esas son la base de las emociones displacenteras, que nos van a wow. generar una sensación, ¿cierto?, en el cuerpo, porque acuérdense que el tsunami llega al cuerpo, ¿ah? Y después se expresa hacia el exterior. Entonces, ¿qué vamos a sentir nosotros? Vamos a sentir a lo mejor algo en el estómago. Hay personas que se manifiestan, les duele el estómago al tiro, se Mm, hinchan, ¿ah? O a algunas les duele el pecho, ¿ah? Les duele el pecho. Otras personas les duele el cuello. el Otras cuello. personas que están con la parte de la nuca atrás, ¡oh! Me duele la nuca. ¿Ah? Ah, eh, los brazos, las piernas, Mm, eh, los genitales, es decir, cualquier zona del cuerpo va a tener un impacto. Ahora, mm, el impacto es igual tanto en lo impulsivo como en la emoción. Son iguales, pero en el cerebro nosotros lo vamos a interpretar como impulso o como emociones. ¿Ya? Entonces, el cerebro es el que nos dice, bueno, de aquí de atrás, ¿qué es lo que hay? ¿Cierto? ¿Existe la emoción o existe el impulso? Pero claro. la respuesta es exactamente la misma, son los mismos nervios, ¿ah? Las mismas estructuras, no hay otra, ¿ah? Son las mismas, exactamente las mismas. Y Entonces, Héctor, en eso un es profundo, lenguaje, perdón, y en un lenguaje ¿sí? como súper simple, así como tú lo estás graficando, ¿cierto? De estos dolores o molestias físicas, que es como la segunda parte de manifestación de este estrés. Para quien no maneja este lenguaje, para quien a lo mejor no es tan docto en estos temas, ¿cierto? En el día a día, en la rutina, ¿cómo una persona se puede dar cuenta y puede observarse que está en un estado de estrés claro? Muy fácil. El, el- el estrés es la primera manifestación que tenemos nosotros, después vienen las emociones, ambas se expresan igual. Está la adrenalina detrás. De Ujú. paralelo a la adrenalina, sale otra hormona, otra sustancia, otra agua, ¿ah? Otra agua en este tsunami, ¿cierto? En esta cazuela que sale interna, ¿cierto? Sí. Eh, esa hormona se llama cortisol. Es una Mm, hormona, es un corticoides, ¿ah? Es un mm, corticoide. Algunas personas ocupan corticoides, ¿cierto? Para varias sí.
varias problemas bronquiales, qué sé yo, que es Para muy bueno desinflamar. porque, claro, porque recupera, claro, el corticoide, ¿qué es lo que hace? Recupera la energía que perdimos con la adrenalina. La adrenalina nos hace ocupar toda nuestra energía. Mm. Entonces el corticoide nos hace recuperarnos un poco de esa energía. Pero ¿qué pasa cuando el factor estresor, cuando este estímulo del medio, ¿cierto? En este caso, la pandemia, ¿cierto? El maltrato, por ejemplo, situaciones que no están llevándose bien en la pareja o en el pololo, ¿cierto? O me está yendo mal en el colegio, en la universidad, ¿te fijas? Bueno, eso se mantiene y el cortisol empieza a acumularse. No es que se acumule, sino que es, es un lípido, es una grasa interna nuestra que producimos. O sea, Mm. es un líquido, pero es grasa. Atraviesa el cerebro, o sea, llega a las neuronas e interrumpe la función neuronal. Y ese es Wow. y eso se llama diestrés. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Diestrés. Entonces, es un estrés también, pero es como el estrés malo, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el diestrés? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué le pasa a la gente que nos está escuchando? Se nos olvidan las cosas. ¡Ay, se me olvidó esto! Queda ¡Ay, en oh, blanco. chuta! Oye, una paciente mía, un hijo, me olvidé de ir a buscar a mi hija al colegio. Se ¡Oh! olvidó. ¡Qué O sea, heavy! entonces me dijo, ¿tendré Alzheimer? No, no es Alzheimer, es estrés. ¿Ah? ¿Te fijas? Entonces, se olvidan las cosas, se equivoca, comete Mm. errores, comete errores, eh, tiene reacciones que antes no las tenía, ¿ah? Reacciones totalmente bizarras, podríamos decir, reacciones eh, impertinentes, ¿cierto? Impertinente. Claro, por ejemplo, tú me decís, oye Héctor, ¿qué sé yo? Dice, Contestar impulsivamente claro, o sea, de una manera muy no muy adecuada. claro. Entonces, ese tipo de situación, entonces, Mm. cuando usted pueda estar consciente de eso, cuando alguien le diga algo de eso, porque a veces uno no se da cuenta, entonces, chuta máquina, ya, ¿qué tengo que hacer? Respirar, ¿cierto? Fundamentalmente respirar. ¿Ah? Eso, ahí tú lo sabes bien, ¿cierto? Entonces hay técnicas para respiración, técnicas para relajación, para activar otra zona Mm. que es la que permite regularnos, permite estabilizarnos. Ahora, para ir a la pregunta tuya ahora, esto llega al cerebro. El cerebro cognitivo, es decir, el cerebro, lo que más ha evolucionado en nosotros, el cerebro cognitivo, por eso tenemos este cráneo bastante más grande. Cuando tú, el homínido más cercano a nosotros tenía, no sé, medio litro de cerebro, 400, una lata de cerveza, 350 centímetros cúbicos de cerebro. Nosotros tenemos 1,5 litros. Tenemos un Wow. litro y medio, o sea, una Coca-Cola de 1,5 litros, no sé. Eh, eso, eso, entre 1,200 litros y 1,5 litros más o menos, fluctúa el tamaño del cerebro de nosotros, o sea, el cráneo es bastante más grande. ¿Ah? Mm. Respecto a cualquier otro animal, igual. ¿Ah? Entonces, el delfín también proporcionalmente tiene bastante cerebro, incluso tiene un pedacito de lóbulo frontal un poquito más que nosotros. No sabemos Por para qué eso son sirve, tan inteligentes. pero son súper inteligentes, ellos manejan, son chuta. Ahora no se sabe mucho, bueno, ahí se está investigando eso. Pero eso es, ¿y este cerebro qué es lo que hace? El cerebro lo único que sabe hacer es aprender, aprende. Mm. Desde que está en el vientre materno, ¿cierto? Hasta que se muere, no deja de aprender. ¿Y cómo aprende? Está lleno de neuronas y estas neuronas se chasconean, se ramifican, se arborizan. Entonces yo digo, el cerebro se chasconea. O sea, en este momento, las personas que están escuchando, tú, qué sé yo, sus neuronas están, claro, se están expandiendo así, pero conectándose unas a otras, ahí aprendiendo. ¿Ah? Algunas aprendizajes se mantienen, otros se borran un
poco se va cambiando, no hay Otro nada se estable. expande. Exacto. Claro, no hay nada estable. Todo va Mm, cambiando todos los días. La neurona cambia. mm, Eso es la plasticidad neuronal que llaman. qué Entonces, hermoso. este cerebro toma esta información del estrés, toma la información de las emociones y las conecta con algo que es un concepto, con algo que es una cognición, con algo que es un pensamiento. Y con eso aprende a asocia, fíjate, Mm, esas situaciones con algo. Entonces yo lo asocio con qué. ¿Con qué se asocia primero? El humano y bueno, y los animales también asocian inmediatamente con alguien igual, con alguien similar humano. Entonces el mm, niño con la mamá, con el papá, con los hermanos, con los amigos, qué sé yo, nosotros con los amigos también, con quien etcétera. se identifica y genera una Exactamente, afinidad. eso. Entonces, esos aprendizajes se van almacenando, o sea, no es que se almacene eso, sino que se van codificando en Mm, el cerebro como memoria. Entonces nosotros le llamamos memoria a eso. Entonces después respondemos con la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Ah, ya, yo frente al león actuaba de esta manera, pero casi me ataco, me estímulo, atrapa el león. Claro, estímulo-respuesta. voy a tener que asociar de una manera distinta, voy a tener que aprender una forma distinta porque un poco más y me toma la pierna, entonces voy a tener que actuar de una manera, aprendo Mm, a, a responder al medio, ¿ya? Pero no es un estímulo-respuesta así tan simple, sino que tiene que es pasar por una un respuesta proceso. exactamente. Mm, Mientras ese proceso yo lo hago consciente, aprendo a manejar el estrés. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Aprender a reconocer el estrés, a reconocer mis emociones, por dónde se expresan. Cuando me resfrío, le pregunto a mis pacientes, le digo, oye, ¿tuviste resfriado tú, cierto? Y nunca te has preguntado si eso es normal, o sea, ¿por qué te resfrías tú a cada rato? Bueno, finalmente el sistema nervioso no está funcionando bien, claro, porque este diestrés que yo te decía con el corticoide, con el cortisol, también disminuye la capacidad de respuesta inmunitaria que tenemos nosotros. Es decir, baja la inmunidad. totalmente. Entonces cualquier bicho ingresa, po. Entonces cuando yo me resfrío muy a menudo, es que algo está pasando con mi sistema nervioso que no está funcionando bien y no estoy abordando algo. ¿Te fijas? O sea, este tsunami que tengo yo lo estoy atajando en alguna parte y no está Mm. funcionando. Entonces, Y finalmente normalmente una podríamos persona que va a sentir un dolor va a sentir en el estómago, va a sentir el dolor en la garganta, en el pecho, en el cuello, en el rostro y no sabe por qué. Y va al médico y el médico le da cualquier cosa. No, lo que necesita es más salud mental, o sea, argumentar, necesita más bien entenderse. Y eso es lo que hace un reconocerse, psicólogo en general. integrar las emociones Exacto, finalmente, exacto. porque vivimos en un mundo, porque no digamos solo en esta sociedad, sino que en un mundo, en un planeta donde hemos aprendido, como tú dices, a constantemente bloquearnos, negarnos nuestras propias emociones. Exacto. No diga eso, no Eso es. llore, no tenga miedo, sea valiente, pero hay que aprender a reconocer todas esas emociones como parte de, dejarlas fluir, que era lo que hablábamos hace un rato, Sí. eh, que fluyan, las emociones son, no puedo detenerlas, no puedo pretender controlarlas, creemos que las controlamos, pero en definitiva las Ujú. emociones nos abordan a nosotros y en este proceso de seres humanos comunes y corrientes, si las aprendemos a reconocer, siento yo que vamos a poder integrarlas de mejor manera. No es una lucha contra las emociones, sino que como tú decías, aprender Exactamente. a surfear el tsunami. Sí, claro, claro. El cerebro hace eso en el fondo, aprende a surfear, aprende Totalmente. a navegar dentro de este mar que es un mar que no se controla el mar, no lo podemos controlar, se expresa porque sí nomás, por cierto, tiene sus olas, sus tormentas, sus cosas, y bueno, y tenemos que aprender a navegar en ello. Exacto. ¿Y qué nos podrías Entonces, decir, Héctor? Disculpa, ¿qué nos podrías sí, decir tú como
consejo así para finalizar con guinda de torta este tremendo tema que yo sé que es muy profundo y que da para conversar extensamente, ¿qué nos podrías dar tú como tips para poder, de una manera más consciente, poder integrar y poder también aceptar nuestras emociones cuando estemos también expuestos a situaciones de estrés que hoy día es tan común también en este efecto pandémico, ¿cierto? Que a todos de alguna u otra manera nos ha tocado. ¿Qué nos podrías dar ahí como tips para no caer en estos, o sea, o si caemos, poder vivirlo de una manera un poco más amigable? Sí, sí. Hay, no hay recetas para esto, ¿ah? No hay recetas, pero sí eso que tú dices, tips, es decir, algo que nos pueda servir. Ujú. Por ejemplo, por ejemplo, eh, no me vas a creer, pero una buena nutrición. ¿Mm? O sea, nutrirnos bien, alimentarnos bien. Alimentarse bien significa proteínas, Exacto. o sea, los carbohidratos, es decir, bien reguladitos, las grasas igual, bien reguladitas, que sean bien, pero proteínas, importante las proteínas. El cerebro funciona con proteínas. El individuo, el organismo completo funciona con proteínas. Nutrición. Eso lo publicamos Perfecto. nosotros en el Behavioral Brain Research. ¿Ah? En esta Por si revista acaso. que hiciste Esa diste una revista entrevista de este tema. maravillosa. Sí. Vamos a Ese es dejar ahí ese link, ¿ah? bueno, ese es el primer punto. El segundo, el afecto. El Qué afecto. Esto de entender al otro, como decía Maturana, como un legítimo otro. Es decir, eso de ver al otro, de mirarnos, ¿ah? Es como la mascota nos mira a nosotros. ¿Ah? La mascota no nos deja en paz, nos mira a cada rato todo lo que hacemos. Y entre los humanos de repente dejamos de mirarnos y cuando nos damos cuenta ya que nos dejamos de mirarnos, nos separamos. Entonces, mm, entonces esa situación, ¿cierto? Que en la pandemia, ¿cierto? Tenemos este tipo de dificultad de poder vernos, pero yo te veo a ti. Al menos ya por una pantalla, al menos puedo estar conectado. Esa necesidad, somos seres sociales. Por tanto, exacto. mirarnos, tocarnos, escucharnos, ¿cierto? Eso no puede perderse. Eso mantiene homeostasia en el cuerpo, en el organismo, mantiene estabilidad, ¿ah? Genera mecanismos de control, ¿ah? Bastante importante. Ahora, Que no, heavy, no porque tengo por qué justamente enojarme eso con... en... Ajá, perdón, Sí, dime. disculpa, está un poco desfasado el audio, no es que te quiera interrumpir. Ah, ya. No, no, tranquilo. Que justamente eso que tú mencionas, que es tan importante y es sustancial para el ser, justamente esto de que somos seres sociales y que somos de piel y que necesitamos el contacto físico o quizás el contacto más directo, más cercano, ¿cómo se conlleva eso ahora en pandemia? Por eso el tips es como que a lo mejor estoy en cuarentenado en mi casa con teletrabajo, a lo mejor solo, a lo mejor con mi familia y todo eso, que si no estoy con una buena alimentación, que si no estoy rodeada de afecto, de emociones en equilibrio, Sí, se no, desborda todo y se esto desborda. viene a ser un factor importante justamente de por qué en pandemia se han elevado tanto, tanto, tanto los casos justamente de salud mental. Claro. El, el tercer elemento que está en eso Ujú. es, es la poliestimulación sensorio-motora. Es decir, eh, estar en contacto con estímulos del medio Mm. y a su vez movilizarnos, movilizarnos. Fíjate que, por ejemplo, yo camino todos los días 10 cuadras, por ejemplo, en pandemia, o sea, perdón, en cuarentena o no en cuarentena. Eh, y es una actividad física, ¿cierto? Claro, no, cuando le digo a los pacientes, no tiene que ir al gimnasio, no, camine, camine, Camine. nada más, camine, mueva los brazos, estírese como los perros, como los gatos, Como es los decir, gatos. Ay, estírese, tome claro, sol, eso, vitamina D. esas son, bueno, al salir un poco al exterior, ¿cierto? Vitamina D, correcto, bien. Ahora, eso es poliestimularse sensorio-motoramente, es decir, ahora Mm.
pero mientras uno va haciendo esa actividad, observar el espacio, observar ¿quién mira el cielo? ¿Quién mira el Oh, cielo? Yo salgo 4 veces con la perrita en cuarentena, e incluso en la noche, en la última salida, miro el cielo, miro las estrellas, ¿ah? Miro las estrellas, miro los árboles, veo es decir, amplíe usted el foco hacia el horizonte que tenga, ¿ya? Yo vivo en un edificio, por ejemplo, y claro, tengo un edificio al frente, otro edificio al otro lado, pero tengo un pedacito de cielo y ese pedacito de cielo me sirve, me sirve. Y unos Me arbolitos y mantiene unas copas de conectado. árboles, claro, y unas copas de árboles y veo, y eso me transporta, ¿ah? Qué Eso, fabuloso. eso, eso es algo que por estimulación sensorio-motora. Y Y es el último gratis, ¿ah? punto es Y es este, gratis. es gratis. Y el último punto es ¿qué hago yo con lo que tengo, con lo que puedo? Hay cosas que no puedo controlar. O sea, Claro. yo no puedo controlar que en este momento el Ministerio de Salud me mande en cuarentena. No puedo controlar, no puedo hacer nada. Entonces tengo que hacer algo, en la casa tengo que hacer algo. Entonces, sobre todo, a una paciente le decía yo, mira, yo alucino lavando los platos. Yo lavo los platos y siento el mar, y Ya, siento las olas, me conecto y con el agua. siento como el aire, qué sé yo, y siento el agua, y alucino con eso. Es decir, hagamos de lo que hacemos De lo todos los cotidiano. días, Mm, de lo cotidiano, hagamos algo maravilloso. qué ¿Ah? lindo. Frase para el Eso, bronce, eso, Héctor. eso es Qué todo. belleza. Muchas Y me gracias, falta Héctor. uno. Ay, te falta uno, Espérate, me falta ya. uno. Me falta uno. Me falta uno. Es que desde ahí salió algo que está conectado con un compañero de curso, fíjate, que vive allá en Punta Arenas, ¿Ya? ¿ah? Y un grupo de exalumnos que son de muchos años, ¿cierto? No voy a decir cuántos años, exalumnos de colegio, ¿Ya? y incluso con el colegio de mi hija y con una colega, que empezamos de repente a hablar de cosas que no son de aquí, que no están Mm. acá, que no están aquí en el tocar, sino que están en el más allá. Es decir, Estar en en este otras plano palabras, material. claro, trascender el plano material, trascender el plano de la densidad, irnos más a lo espiritual. Mm, Sea de lo que sea, si alguien es religioso, ya, conéctese con el Dios de su religión, exacto. conéctese con la oración, conéctese el mindfulness, por ejemplo, en el caso de los Mindfulness. psicólogos nosotros, mindfulness, Ujú. ¿cierto? El, el tener este El poder contacto de del aquí y el conciencia ahora. total, el aquí y el ahora, pero la trascendencia, es la trascendencia. Escuchaba, por ejemplo, a Héctor Noguera, en que él hacía una reflexión respecto de Calderón de la Barca y hablaba de Ujú. eso, que lo que le importaba era la trascendencia, no, no la situación cotidiana, porque eso era lo que al final es lo que queda. Y fíjate tú que estamos invadidos de televisión, de un montón de cosas, de contingencia, de cosas que no nos levantan, no nos hacen trascender. ¿Quién habla de Totalmente. trascendencia? ¿Te fijas? Sí. Bueno, ese es el otro tips. ¿Te Me fijas? encantó ese tips, me encantó ese tips, Héctor, creo que lo comparto muchísimo y tiene mucho que ver con qué interesante y qué rico para el alma y para el ser poder hablar con personas tan interesantes como tú, que nos dejan siempre un aprendizaje, justamente que estábamos hablando de eso, un aprendizaje. Así que, bueno, qué decirte, Héctor, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu aporte en el día de hoy a este capítulo. Quedas cordialmente invitado, por supuesto que sí, a nuestra casa Oráculo Urbano aquí en Radio Hoy, para un próximo capítulo donde podamos profundizar de este y otros temas. Cuando quieras. ¿Ah? Ahí Muchas estamos. gracias, Héctor. Un gran abrazo y nos vemos pronto. Encantado, Romy. Muchas gracias a todos los que escucharon y bueno, nos veremos cuando nos veamos.
Nos abrazamos si no, cuando vamos nos al oculista. logremos Y si abrazar. no, oye, y si no, vamos al oculista. Y si no, vamos al oculista. Súper. Ese es un dicho que decía mi abuela. Sí, pues mi abuela, justamente mi abuela también decía lo mismo. Súper, nos vamos. Entonces, Héctor, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta entrevista y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Encantado, muchas gracias. Eso. Ahora sí, estamos de vuelta después de Estamos esta de vuelta. segunda parte de la entrevista. El no tiempo, que yo debo asumir que mi neurona colapsó. Definitivamente. Te faltó ver el pedacito de cielo, ¿cierto? Te faltó Claro. escuchar el mar en el agua corriendo. Sí. Oye, la Fran Eso Valenzuela, una capa. Cantó en Seca. 6 minutos. Ni Excelente. Pavarotti duró tanto. No, Era una sinfonía ya. Era una sinfonía de la Fran Valenzuela. Oye, no, La pero sinfonía es que- número 2 de Fran Valenzuela. Hay que reírse un rato. Es la dispersión, chiquilla, el no tiempo. Yo siempre les he dicho, soy súper dispersa. Es la dispersión de mi neurona chascona, como dijo el profe. Como Esa dice es mi- Héctor Burgos. Oye, Sí. pero ahora sí que sí. Entonces nos vamos con la Fran Valenzuela. De nuevo. Ahora Esto soy sí que yo. sí. Esto soy yo, pues. De nuevo. Esta soy Así yo. nomás. Eso sí. Ahora sí. Y estamos de vuelta, chiquillos y chiquillas que nos están escuchando y nos están viendo a través de la página de www.radiohoy.cl en nuestra señal streaming. Ahora sí, al último bloque. Ahora de sí, este programa entrando al de último hoy. bloque. Por favor, nos situamos, sí, en este día de hoy. ¿A cuánto estamos? ¿A 5? ¿A 6? ¿A cuánto? A 6. A A 6. 6. Y ojo con los déjà vu, ¿ah? Ojo con los déjà vu, claro. Cuidado con ahí. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Serán también unos lapsos de estrés? ¿Serán elementos o indicios de estrés estos déjà vu? ¿O serán claramente que nos vamos a otro lugar, Romy? Yo tengo mis observaciones ahí con respecto a lo que se cree del déjà vu, pero lo que me pasó a mí como déjà vu, que repetí 2 veces algo, es netamente porque, claro, efectivamente, esto estaba todo pauteado, chiquillo, era solamente para demostrarles Para ver si se dan lo cuenta. que ocurre en situaciones de estrés, para ver si ustedes se dan cuenta y lo notaban. Claro, no, lo que pasa es que yo creo que un poco fue eso, así yéndonos súper en la profunda en el tema que estábamos hablando con el profe también en la entrevista y de lo que él también está hablando ahora en vivo en su clase a través de su Así plataforma es. de sus alumnos de la universidad, que es muy interesante también, de la cual también ahí Kiri está participando. Aquí estamos entonces en vivo, entramos, los llevamos a la clase del profesor Burgos, estamos muteados todavía, pero estamos escuchando que está muy interesante todo lo que habla, porque él nos llevó en un viaje, ¿cierto?, hacia el interior de Sí. nuestro cerebro, conocimos acerca de las emociones, cómo funciona neuronalmente la emoción, ¿cierto?, como respuesta, como un tipo de respuesta, y que está más arriba, que es una respuesta un poquito más elaborada, que el impulso nervioso y que el estrés, sin embargo, estaba antes de la emoción. Pero efectivamente, primero. Romy, yo encuentro que el hecho de que nos demos cuenta, cuando ya concientizamos, esto se me apaga, cuando ya concientizamos que estamos estresados, ¿cierto?, es una respuesta, por supuesto, cognitiva, ya elaboramos la idea, ¿cierto?, la idea mental de lo que creemos sentir, como le digo yo a los chiquillos, y que justamente lo vieron ustedes en un taller de emociones versus sentimientos que dieron en la Asociación Nacional de Terapeutas de Chile. Exacto. En la ANTECH. Entonces, y que yo también parafraseo y les comento a los chiquillos en mis clases, muchos de los cuales, saludos para allá a los estudiantes de gestión del estrés de la UST, ya un abrazo fuerte, cariñoso a cualquiera de los chiquillos, porque dejé a las 3 secciones invitadas, Romy. Maravilloso. De eso se trata, de hacer red de aprendizaje y colaborativa también en este espacio, en este programa. Así es. Entonces, oye, Chiquita, antes de... perdón, para que cierre la idea antes de ir a lo que viene. No, dele nomás. Si no, yo no, estaba... es algo súper inconecto lo que voy a mencionar ahora. Dale, si ya estamos en la desconexión total, ¿no? Dale nomás. Es que, insisto, se me chasconeó la neurona. Y es verdad, pues hay veces que los lapsus, ¿cierto? Es una muestra clara de
de estrés, por ejemplo, o de repente me pasa, y tú aquí debes tener muchísimo más que decir que yo, Romy, en el soltar el control. Creemos Sí. o queremos tener el control de todo, así como lo mencionábamos con el profe, me gusta decirle el profe, con Héctor, al comienzo de la entrevista, ¿cierto? Que creemos controlar las emociones, que creemos controlar y tener todo bajo control. Creemos que nos va a funcionar la rutina que armamos el día antes, ¿cierto? Y pasar cosas de un día para otro, y que no tenemos en nuestro, o que pasan cosas que no dependen de nosotros. Yo lo Ahí mismo le toca digo, improvisar. cuando las cosas no resultan, ¿qué es lo que depende de ti? Esto es una herramienta fundamental que trabajamos ahí en las clases. Cuando las cosas no dependen de ti, ¿de quién dependen? Del resto. La pandemia depende de ti, no depende de ti. Lo que sí depende de ti es cómo te tomas la pandemia, cómo te tomas el lapsus, es como lo que depende de ti finalmente. Así Bueno, que por eso, eso yo preferí chasconear la neurona y reírme. sí, de todas mangueras, yo creo que hay gente que ni siquiera cacha todavía de lo que estamos hablando. En el sentido de que no nota el error, entre comillas. Pero bueno, somos humanos, se caen los Pero aviones, yo siento que es parte del juego también, es es parte del sacarse un juego. poco la estructura. Creo que lo hablamos también en algún momento con Conecta. Héctor. Espérate, es que Sí, necesito hacer esta lectura que me está llegando por mensaje. Dale, si para eso es el tercer bloque, para conversar. Mi querido amigo Felipe Vial, un besito para ti, querido, te amo, te adoro, y se ríe, y me dice, te le chasconeó la neurona. Telechasconea neurona, sí, pues. Pero A eso sí, estamos también, aquí invitarlos a todos a que chasconeen la neurona con nosotros todos los viernes a las 7 de la tarde. yo siento que Porque también eso es parte del aprendizaje, como decía el profe, cuando se te chasconea la neurona es porque está llegando tanta información a tu cerebro y que lo estáis pasando bien, lo estáis disfrutando. Yo siento que eso un poco fue lo que ocurrió. Me distendí, me relajé, como que me dispersé y plaf, leí otro párrafo y bueno. a Eso lo es lo que mejor tu ocurre. inconsciente quería escuchar ya a la Fran Valenzuela. Claro, también que la amo, la adoro, la admiro, entonces también puede ser. Ya Oye, la vamos a antes de tener ir- también, ¿eh? La vamos Sí, a traer. oye, se vienen muchas sorpresillas, chiquillos. Quiero decirles que mayo está ya listo, completo con todos los invitados. Ya estamos agendando para junio. Así que si tú que nos estás escuchando, nos estás viendo en vivo hoy día, a través de Radio Hoy, a través de Zapping TV en el canal 131, quiero invitarte a que nos escribas por interno a través de nuestro Instagram Oráculo Urbano, o también a mi teléfono, el más 569-6632-1806, si quieres ser parte de este programa. Si quieres traer un tema importante, el que quieras conversar, contingente, que tenga relación con la cultura, el arte y la sanación, este Y es la tu sanación. espacio, claro, y está creado justamente para visibilizar y crear una red colaborativa. Entonces, Sí, bien importante justamente eso. por eso, antes de irnos a las últimas, así como reflexiones con respecto al tremendo tema de hoy, contarles un poco a nuestros auditores, Kitty, en qué estamos nosotras, dónde nos pueden seguir, cómo nos pueden contactar, porque nosotras, además de hacer este hermoso programa de radio, también hacemos otras cosas en la vida. Por acá docente, coach, por acá terapeuta, también soy formadora de terapeuta, entonces hacemos hartas cosas en la vida. Entonces, Kitty, por favor, Hacemos invita tantas cosas que se nos tantas chasconea la cosas. neurona. Claro, además somos mamis. Somos mamis, ¿verdad? Yo ahí me uní hace poquito al clan con mi Atenita hermosa, preciosa, que le mando un tremendo besito, que está ahora con la Cosita Abu. más linda. Más Sí, es una hermosa que el sol. exquisita. Oye, yo con ella aprendo mucho o pongo en práctica un poco esto de la neurociencia y veo como en la praxis, ya, como en la práctica, todo lo que se va sucediendo. Entonces trato lo posible de cuidar su cerebro de estímulos extras, ya, como de sonidos muy fuertes. A ella le alteran muchísimo, no sé, cuando pasa una moto, un camión. Claro. Y bueno, uno tampoco puedes impermeabilizar a tu hijo del mundo. Y en ese sentido me salió callejera la cabra, le gusta mucho salir. Bueno, así a la son nuestras madre. hijas. A la Así son madre. nuestras po. hijas. Dispersas Hay y que timonas hacer. igual que las madres. ¿Qué querés que te Así diga? es. Kitita, Tan ¿dónde te dispersa pueden y tan... entonces? Eso, justamente iba para allá. Justamente iba para allá. Nunca tan chascona la neurona. Justamente iba para allá. Yo al menos dar mi red social en el Instagram, mi @KittyLux, soy yo. Perfecto. Y efectivamente ahí aparezco como docente, actora, ¿ya? Actora, por supuesto. Actora, actriz, docente de no tan solo teatro, yo le hago hartas materias.
Muy bien. Pero hoy por hoy estamos con clases online con los chiquillos de gestión del estrés de la UST, a quien les mando un tremendo cariño, repito ahí el saludo para quienes no lo hayan escuchado. Besitos para todos ustedes, los quiero mucho, de verdad, me hacen ser quien soy, parte de lo que soy. Eso. Maravilloso. También hay Maravilloso. un emprendimiento que ahí está todavía en stand-by, como empezando a crecer, a renacer, A un poco, retomar y a a retomar. retomarse con los cumpleaños ahora online, que es Farolito Fiesta, sin ese, Farolito Fiesta. Muy buenas Es @Farolito observaciones con Fiesta. respecto a Farolito Fiesta. Desde muy cerca tengo ahí muy bonitos comentarios con respecto a la labor que haces tú, Kitty, con la animación payasita. como payasita con Farolito Fiestas en cumpleaños y otras. Sí, sí, bueno, es que hemos estado en cumpleaños, todo lo que Fiestas sea navideñas, cumpleaños. fiestas infantiles, cumpleaños, cierre de Claro. año. Bueno, antes se hacía presencial, pero hace poquito tuve la buena oportunidad de estar también en el cumpleaños de una amiguita y resulta que los chicos, bueno, los niños no mienten, el cerebro de los niños no está todavía como pudiendo. Ahí están preguntando, profe, este PPT lo va a subir, están preguntando, ¿quién es la Kitty? En la clase, porque estamos ahí en clase participando con Héctor. Y tuve la bonita oportunidad de participar y los niños enganchan harto la atención a través de la pantalla, son nativos digitales estos chiquillos, las nuevas generaciones. Y es impresionante como sí captan la atención en ciertos momentos, no mucho rato, porque obviamente el cerebro, veíamos también con Héctor, no responde de la misma manera al exceso de pantalla, pero estas nuevas generaciones reciben el estímulo de la pantalla como algo mucho más natural que nuestra generación. Sí, lo tienen súper naturalizado, pero también hay que ahí integrar diferentes recursos pedagógicos, como lo vimos en algún programa con la Dani García, ¿cierto? De intentar que no todo sea digital, no todo sea pantalla, y si se utiliza este medio, sea de una manera mucho más lúdica, más entretenida para los chicos, para que obviamente no saturemos también el cerebro de nuestros peques, ¿cierto? Contarles entonces ahora... si hay alguna pregunta, chiquillos? Romy, perdón. Sí. Perdón, Romy, la interrupción, pero si hay alguna, me pregunta el profesor si hay alguna pregunta, porque estoy con él en directo, o sea, estoy dentro de su sala de clase. Me pregunta si es que hay alguna pregunta de parte de los participantes, de nuestros auditores, ¿cierto? Nos pueden poner sus preguntas al WhatsApp de la al WhatsApp radio. de la radio, que es el más 569-87289606. Por lo menos acá, nuestros auditores que me han comentado, bueno, está Salo escuchándonos, Pauli, Felipe, mi madre que siempre nos apoya ahí. Eso, la madre mía también nos apoya. Nuestra madre siempre nos apoyan. Y bueno, dentro de lo que conversamos, yo creo que un poco las interrogantes que pueden quedar es, en base a lo que estábamos hablando justamente ahí en la entrevista, era cómo detectamos cuando estamos estresados, ¿cierto? Que ahí el profe obviamente se explayó y nos explicó y nos dio tips de cómo manejarlo, de cómo integrarlo, y que obviamente las emociones no las podemos manejar, hay que fluir con las emociones. Con él en directo, estoy dentro de su sala. ¿Cierto? Bájale el volumen, Kitita, porque se escucha con retorno acá. Bueno, ahí mi madre también nos dice que nos está tratando de escuchar y poner atención, que este tema está muy interesante, que aprende muchísimo con nosotras y con nuestros invitados, ¿ya? Por lo menos acá no hay ninguna pregunta específica en este instante, están ahí escribiéndome, así que vamos a esperar si realizan alguna pregunta. Mientras eso ocurre, contarles que voy a estar activa todo este mes de mayo atendiendo solo los días viernes en cuanto a terapias, chiquillas y chiquillos, presencial en Barrio Italia, en Tehualda, para quienes ya conocen esa hermosa consulta, que fue mi hogar también. Ahí estoy atendiendo, así que escríbanme por interno si quieren reservar alguna sesión de cualquiera de las terapias que están disponibles. Sigo realizando cursos de formación en tarot celestial y el clásico Rider, que yo integro ambos, y también formación terapéutica en reflexología cráneo-facial, y se abre también el curso de cosmética natural, que también está súper disponible. Harta cosa, a mí me encantaría el de cosmética natural. Entre otras sorpresas que se vienen, que las voy a estar comentando también a través de mis redes personales de @sapnam.terapias_.
ahí lo pueden ver, ¿ya? Eso con respecto a nuestros emprendimientos, a nuestros oficios, a nuestra pasión por lo que hacemos en el día a día, además de este hermoso programa. Y bueno, creo que no tenemos preguntitas. No tenemos preguntitas, Pero me pregunta el no. profe si queremos sumarnos Bueno, ahí. solamente contarle, ahí escríbele al profe, pero dudo que lo podamos hacer para que no se crucen audios hacia acá. Solamente agradecerle sus tremendos aportes. Siento que la gente lo valora mucho cuando sacamos esta información que no es tan común y corriente, no es como una mirada más constante, por ejemplo, a nivel de colegio. Es como cuando lo vemos en clases de ciencia, ¿cierto? Nosotras que en nuestros tiempos pasábamos biología, se miraba de forma diferente este contenido. Hoy día yo siento que hay muchas herramientas donde podemos obtener información, donde podemos profundizar, y algo muy importante que hablamos también, no recuerdo si lo hablamos en la entrevista o ya después fuera de la entrevista con el profe Héctor, es que justamente desde esta mirada de la terapia holística hay una expansión también ahí de la conciencia, Absolutamente. de no enfrascarnos y cerrarnos en lo que ya está establecido y así es y punto, sino que ampliar nuestra conciencia, en poder disfrutar del entorno, de la naturaleza, lo que él decía, mirar el cielo. A mí me Mirar el fascina, yo cielo soy de una fanática pronto, de la respirar. astrología. Sí, la luna, conectar con la luna, con la energía. Yo amo la montaña, así como el mar, pero también la montaña. Entonces, tenemos elementos en nuestro día a día Tenemos con elementos los cuales nos cercanos. podemos sorprender. Tenemos la Claro. posibilidad Y de podemos mirar la obviamente montaña. expandir. Yo una vez fui a Uruguay y me sorprendí que el país era plano. Plano, había como el Wow. cerro, no sé, San Cristóbal era lo más alto que tenían, y pasamos por afuera, íbamos en el auto de un uruguayo y nos dice, bueno, ese es como nuestro gran cerro, nuestra cumbre. Y yo como, Guau. ya, es como Y tú así que como, pasáis por ¿qué Angostura saben de y cordillera? hasta el Cerro Chena, pues, claro, que saben de cordillera. Y bueno, él Claro. efectivamente se reía y decía, ustedes deben saber mucho más de cordillera porque tienen esos elementos. Tenemos un paísito tan Exactamente. delgadito que podemos recorrer, ¿cierto?, en un solo día, irnos de la cordillera al mar. Tenemos elementos, bueno, hoy día en Oye, Fronteriza Kitty, es un poquito más difícil. Quiero contarte que este bloque se fue volando. O sea, si en la dispersión Ya máxima estamos. y la profundización de este tema, ya estamos. Este ha sido un gran programa el día de hoy con un tremendo invitado. Lo agradecemos. Recuerden que este programa lo pueden vivenciar nuevamente a través de YouTube y de Spotify mañana o pasado. Ya va a estar disponible. Lo vamos a ir a compartir en nuestras redes. A socializar por supuesto, en nuestras redes sociales. Síganos en @oráculo Instagram urbano y arroba Radio Hoy CL en Instagram. Exactamente. Bien, así que nos vamos a ir. Y nos vamos despidiendo. Cierre redondito con este último tema maravilloso, como que del amor y la admiración por este ser. Cerati. Nos vamos con este tema. Déjà vu, de mi amado Gus Cerati. Hasta la próxima. Besitos. Déjà vu. Chao, nos vemos el otro jueves. Chao. Que esté muy bien. Chao, Mike, gracias.